Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a contar, nos va a brindar información sobre el sistema estandarizado de pagos con código QR que se puso en marcha esta semana. Patricia Canatelli nos va a hablar de seguros para drones, qué coberturas existen en nuestro mercado para protegernos contra los riesgos que genera el uso de estos instrumentos. Y también vamos a repasar las novedades de la AFIP relacionadas con el pago de las deudas tributarias. Y en el último bloque vamos a conversar con la politóloga Ana Iparraguirre para analizar la situación política y económica de nuestro país en este complejo fin de año que tenemos por delante. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los pagos con código QR. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, Juan, ya habíamos comentado hace algunas semanas de qué se trataba este sistema. ¿Qué es lo que permite? Recordemos. Bueno, esta semana ya está en plena vigencia la interoperabilidad de los códigos QR, lo que permite al usuario, al cliente, es que a través de su teléfono celular, si tiene una cuenta virtual a través de una empresa fintech como puede ser Mercado Pago, Ualá, o una cuenta de billetera digital como puede ser Modo, cuenta BNA, entre otras, puede utilizarla en todos los comercios ya del país, únicamente mostrando su código QR y el celular se le tiene que aceptar el comercio, la transacción y la interoperabilidad de los pagos, ¿no? Que es esto lo que se menciona. Por eso, cualquier comercio que acepte pagos con código QR va a aceptar el pago con tu billetera electrónica. Claro, recordemos que antes de que existiera esta interoperabilidad, los comercios tenían definido un tipo de cuentas, ¿no? Ya sea Mercado Pago, ya sea Modo o cualquiera sea de este tipo de opciones que están disponibles en el mercado, eran exclusivas. Ahora cualquier tipo de billetera, cualquier tipo de aplicación que utilice estas cuentas digitales se va a poder utilizar en los comercios. Ahora, a mí me parece que está bueno aprovechar esta situación para comentar que en estas dos situaciones del CBU, ¿no? De la cuenta bancaria uniforme de los bancos y de la CBU con B corta, ¿no? La virtual, no es lo mismo, ¿no? O sea, tiene la misma funcionalidad, pero no es lo mismo. O sea, la CBU, la virtual que utiliza, por ejemplo, Mercado Pago, tiene límites. Por ejemplo, vos tenés un límite para transferir el dinero, no es ilimitado. Tampoco puedes utilizarlo a través de los cajeros, por ejemplo. Para tener en cuenta. Y también, por ejemplo, no puedes transferir la cuenta que vos tenés en tu CBU con B corta a cuentas en dólares, ¿no? A caja de ahorro en dólares, por ejemplo, lo cual sí te permite la cuenta bancaria tradicional. Esto es interesante señalarlo porque, bueno, todavía la interoperabilidad no es completa, ¿no? Claro. En el sistema y a la hora de tal vez hacer este tipo de transacciones y pagos hay que tenerlo en cuenta para no llevarse ninguna sorpresa. Muy bien, nos trasladamos ahora al mercado de seguros y en los últimos años viene proliferando el uso de drones para distintas finalidades. ¿Qué coberturas existen entonces para cubrirnos contra los riesgos que genera su uso? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un uso que para algunos casos es obligatorio, ¿no? Sí. Todo lo que esté relacionado con drones, vehículos que en realidad son vehículos aéreos no tripulados, todo lo que esté relacionado con drones está regulado por el ANAC, por la ANAC, perdón. Y determina que hoy es obligatorio, según el uso y según el tamaño del dron, la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Regulando también las sumas aseguradas mínimas. Recordemos que estos seguros cubren los daños que pueda provocar, ¿no? Claro, la póliza esta lo que va a cubrir es el reclamo que le hagan a los titulares del dron o a los usuarios del dron por aquellos daños que el dron provoque, ya sea caída, se han dado choques a veces... ¿Daños contra bienes o incluso puede dañar caer a personas, sobre una persona y lesionarla? Hoy también existen drones para transporte de mercaderías, por supuesto no
bultos de determinadas dimensiones y con drones de determinadas dimensiones y características. Notable. Si por cualquier cosa el prensor del dron falla, se puede caer el paquete. Pero bueno, entonces recordemos a ver quiénes están obligados a contratar estas coberturas. Bueno, mira, esto es así. Si los drones se utilizan, tienen uso comercial o uso científico, cualquier dron que se use comercial o científico tiene que contratar la póliza. Sin importar su peso. Sin importar su peso. No solo debe contratar la póliza, sino que aquel que haga uso del dron tiene que tener la autorización de piloto, que debe ser piloto de vehículos no tripulados, ¿no Claro. es cierto? Que debe ser renovada cada 2 años. Ah, mirá vos. Y la póliza es obligatoria. La suma asegurada en este momento es de 80.500.000 pesos. Nos vamos al uso recreativo. En uso recreativo, si el dron como los drones tienen distintas dimensiones, si el peso del dron varía entre 500 gramos, que son los más chiquititos que existen, a 5 kilos, hoy no es obligatorio contratar el seguro. No obstante, se puede llegar a contratar, lo que no hay es una suma específica. Claro. Si el dron tiene más de 5 kilos, o sea, pesa más de 5 kilos, va variando entre 5 y 10 kilos, Sí. ya sí es obligatorio la contratación de la póliza. A tener en cuenta entonces. Sí. ¿Y cuál es la suma asegurada en ese caso? 80.500.000 También. pesos. Ya no es que pasa, no es que... O sea, si hay que asegurar un dron, la suma hoy regulada son los 80.500.000 pesos. ¿Y hoy es fácil contratar pólizas en nuestro mercado para drones? Y tienen que ser compañías aseguradoras que se especialicen o en riesgos de aeronavegación, porque Ajá. ya te digo, esto está regulado por la Asociación Nacional de Aviación Civil, o buenas pólizas de responsabilidad civil. Sí se consigue. Lo que no es rápida es la contratación, A ver. porque hay que hacer toda una declaración sobre la situación del dron, si es obligatorio que haya autorización de piloto, debe ser presentada la autorización para O sea, que es un se le trámite dé que lleva unos cobertura. días. O sea que no es una póliza que uno pueda decir, contrato la póliza del dron, le mando los datos y salió automáticamente. Claro. Necesita un plazo que no es muy grande tampoco, pero 1 o 2 días para análisis de la suscripción. Muy bien, una aclaración que no está de más, ¿eh? Muy bien, muy buena información. Vamos a continuar ahora. Hubo algunas novedades, Juan, relacionadas con el pago de las deudas tributarias, ¿es así? Sí, Ale, bueno, la AFIP viene desarrollando este tipo de iniciativas de alivio fiscal y bueno, esta medida también se inscribe, ¿no?, en ese lineamiento. Tiene que ver con un plan de facilidades para impuestos de ganancias y bienes personales, un plan de facilidades de pago que se va a extender hasta el 31 de enero del 2022 y bueno, consiste en habilitar un pago en adelanto, ¿no?, del 25% de la deuda previsional, de la deuda fiscal que tenga el contribuyente comprometida y con la posibilidad de hacerlo en un pago de 3 cuotas, ¿no?, toda la deuda. Pero bueno, no es la única, hay otras 2 más que tienen que ver, por ejemplo, también las exclusiones del monotributo. La AFIP suspendió que hasta el 3 de enero se suspenda la exclusión del monotributo para aquellos que estén en una situación también, estén con deuda fiscal, y perdona también durante este mes de diciembre para los monotributistas alcanzados en las categorías A, B, C y D. Y por último, también suspendió para hasta el 31 de diciembre todos los juicios en curso, juicios de ejecución fiscal y de juicios del índole tributario para pequeñas y microempresas y para aquellas actividades de la economía que estuvieron críticas por la pandemia. Muy bien, información entonces para los contribuyentes. Cerramos de esta manera el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta y transmitirnos cualquier inquietud que tengas. La información la puedes encontrar ahí debajo de la pantalla, cuáles son nuestras vías de contacto. Nos vamos a un corte, en instantes regresamos con mucha más información. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros.
Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle un producto, un servicio financiero. Y hoy vamos a hablar del dinero electrónico. Para ello estamos con Jorge Colombati, que es director comercial de RedLink. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, Jorge, muchas gracias por atendernos. Bueno, se viene dando un crecimiento notable, ¿no?, en el uso del dinero electrónico. Sí, se viene, se remonta el crecimiento más fuerte, la curva exponencial viene como tantísimas otras cosas de la mano del aislamiento por allá por marzo de 2020, que encuentra a Link preparado para algo que nadie esperaba, ¿no? Tecnológicamente preparado para poder ofrecer a sus clientes, que en este caso son en su mayoría sistema bancario, y a su vez a los usuarios de todo el sistema, para poder operar sin salir de sus casas como nos tocó durante varios meses. Y la única respuesta que teníamos ante esa necesidad era justamente lo que vos recién mencionabas, que es el uso del dinero electrónico, es decir, cómo la gente podía resolver todo lo vinculado con lo transaccional a través de aplicaciones, a través de home banking, a través de billeteras, para poder hacer lo que antes podía hacer en la presencialidad. Y así fue que esto empezó a crecer a 2 dígitos mes a mes, y bueno, nos dimos cuenta que nosotros pudimos responder bien al mercado para estas necesidades de los usuarios. Y la gran pregunta es, esto que empezó hace algo más de un año, algunos a los pocos meses ya con el entusiasmo típico decían, esto vino para quedarse. Todavía no tenemos una respuesta si esto vino para quedarse. Sí sabemos que está creciendo y que la curva de adopción de parte de la gente va creciendo también porque ven que en este uso del dinero electrónico, de la mano de la tecnología, pueden resolver una cantidad de cosas que antes necesitaba la presencia física, y hoy se puede hacer mientras la gente hace otras cosas, ¿no? Y no necesita estar en contacto con la otra persona o con otra empresa para hacer las transacciones que antes tenía que hacer presenciales. Claro, la gente se vio, ¿no?, obligada por las circunstancias a comenzar a utilizar estos servicios, pero fue encontrando también, ¿no?, fue dándose cuenta los beneficios, ¿no?, que trae, las ventajas. Sí, y hay un cliché que es, y que nosotros estamos tratando de modificar, que tiene que ver con que la gente ahora usa el tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y en realidad no sabemos muy bien cuáles son esas cosas. Lo cierto es que la gente ha descubierto que lo que hacía de una manera ahora lo puede hacer de otra manera, y no sabemos muy bien si ahora en realidad usa el tiempo para hacer otras cosas que quería o no. Lo importante es que ha descubierto un camino que puede, como decía recién, ser de la mano de su teléfono celular inteligente, a través de una computadora para el home banking, a través de una billetera o en múltiples formas de transaccionar sin necesidad. Pasan varias cosas, sin necesidad de estar en un espacio físico determinado y sin necesidad de ser en un momento del día determinado. Jorge, porque la digitalidad... Nos queda un minuto para redondear la idea. Aquellas personas, ¿no?, que todavía no se han sumado al dinero electrónico, ¿pueden hacerlo fácilmente? Sí, es muy sencillo y además de ser muy fácil, no requiere de conocimientos previos. Y lo que nos damos cuenta también es que esta digitalidad atravesó a todas las capas sociales. No reconoce ni sexo, ni edad, ni condición socioeconómica. Jorge, es muy sencilla, es de fácil adopción. Las personas no necesitan tener cuenta bancaria, ¿no?
No, de hecho, una de las cosas que ocurrió durante la pandemia fue todos los planes que el Estado puso en manos de la gente más necesitada, fundamentalmente no bancarizada, y han podido hacer esas transacciones a través de billeteras, han podido extraer eventualmente en cajeros automáticos sin estar bancarizados, por lo cual esta barrera que antes existía ya no existe. Muchas gracias, Jorge. Cerramos entonces este bloque con información sobre dinero electrónico. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con la politóloga Ana Iparraguirre. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos ya este último bloque con la presencia de la politóloga Ana Iparraguirre para analizar la situación política y económica de la Argentina. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, estamos comenzando en un mes de diciembre en el que se cumplen 20 años del corralito y la crisis política que precedió la salida de la convertibilidad. Y entramos en este mes de diciembre en una situación también complicada en lo político y lo económico. ¿Qué diferencias y similitudes encontrás, ¿no?, entre este momento y aquel, ¿no?, diciembre del 2001? Bueno, yo creo que este momento tiene algunas similitudes con ese momento 2001-2003, pero otras con el 89 y algunas que tienen más que ver con el presente y futuro, te diría. A ver. Respecto del 2001-2003, hay de vuelta una disociación con la política y con los políticos que se vio presente en las elecciones de este año, donde la gente tiene cada vez menos confianza en la dirigencia política y se vio reflejado en la aparición de algunas figuras más apolíticas o antisistemas, si quisieras, de alguna manera. Claro. Respecto al 89, otra de las cuestiones que vimos es, parecido a lo que había pasado en ese momento, empiezan a haber más reacciones de la sociedad en contra de un rol del Estado tan grande. A pesar de que Argentina es un país que tiende a ser muy estatista, que tiende a querer una intervención alta del Estado en la economía, cada vez son más los que dicen hasta acá llegamos, claro, especialmente entre los jóvenes. Es algo que no sucedió en el 2001, en donde el Estado se había reducido bastante justamente durante la década del 90, ¿no? Exacto, y si te acordás la campaña de Menem, su jefe de campaña era el teléfono de Entel, ¿no?, diciendo que iba a mejorar esos servicios públicos. Bueno, claro, tal cual. Empieza a ver eso particularmente y de forma interesante entre los más jóvenes. ¿Y marcaste alguna otra? Y respecto del presente y del futuro, otra cuestión que se está dando en el plano internacional y que también lo estamos viendo reflejado en Argentina, tiene que ver con la autenticidad de los candidatos, que es un tema muy importante. Lo vimos como pasó con Trump en Estados Unidos, como pasó con Bolsonaro en Brasil, que ante la desconfianza que generan los políticos que están coacheados, que no me dicen la verdad, que me dicen cualquier cosa, que me mienten, bueno, de repente los candidatos que pareciera que me dicen la verdad porque son políticamente incorrectos y se animan a cruzar ciertas fronteras, generan una atracción porque la gente dice, puede no gustarme lo que me dice, puedo no estar de acuerdo, puedo parecerme violento, pero por lo menos siento que no me está mintiendo y me está diciendo lo que realmente piensa, y eso, esa autenticidad tiene un valor importante. Y eso te diría que es más el presente o futuro que condice algunas cosas que estamos viendo en Argentina con tendencias que estamos viendo en otros países electoralmente. Y continuando, ¿no?, con las diferencias o las semejanzas, ¿esperás así un diciembre movido en términos de manifestaciones, de expresión del descontento social? Bueno, el descontento social siempre es difícil de predecir. Lo que sí sabemos es que ahora, respecto del 2001, hay mucha más contención social en términos de planes, de asistencia, de ayuda del Estado, que en ese momento no había, y eso también es parte de lo que genera la reacción. Fíjate, en términos de la gente diciendo queremos trabajo, no queremos planes, fue un caballito de batalla de la oposición en estas últimas elecciones, pero ojo, también del oficialismo, donde repitieron personajes como Massa y muchos del albertismo que querían transformar estos planes sociales en trabajo. La pregunta es si estos planes sociales que hoy existen y contienen más que lo que contuvieron en el 2001 van a ser suficientes o la gente ya empieza a ver que eso está exhausto y no les permite resolver sus problemas.
Bueno, el gobierno tomó además en los últimos días o anunció medidas, ¿no?, que tienen que ver justamente con buscar aliviar la situación de aquellos sectores hoy más golpeados, como por ejemplo el bono social, y también bueno, la política en relación, ¿no?, al tipo de cambio, en relación a la devaluación que esperamos los economistas del peso, también tiene que ver, ¿no?, con intentar demorar, no sabemos hasta cuándo, pero por lo menos que no se dé en diciembre esa devaluación, ¿no? Sí, pareciera que eso es inminente. También se viene la canasta navideña, creo que navideña lo leímos también, hoy en muchos medios. Definitivamente en Argentina, los que están en política saben que diciembre es un mes caliente, que es un mes en el que hay que contener a la sociedad. Pero ojo, tenés un problema en las clases más bajas que tenés que contener, y los que están llevando todo el peso es la clase media, que no lo lleva solo ahora en esta administración, también llevó gran parte del peso en el gobierno anterior de Mauricio Macri. Entonces hay que ver qué es lo que hace esa clase media que vota, no solo vota el día de las elecciones, vota todos los días con sus acciones, si compra o no compra alimentos, si compra o no compra materiales para su vivienda, si se queda o no se queda en el país. Todos los días esa clase media está tomando decisiones. Ana, se habló justamente, que mencionás a la clase media, se habló mucho esta semana de una especie de venganza contra la clase media, ¿no?, con el tema justamente de la prohibición de los pagos de los pasajes al exterior o de los viajes al exterior en cuotas. ¿Vos viste, o sea, interpretás que puede haber habido algo así? Más allá de si es o no una venganza, yo creo que tiene una racionalidad política, ¿no? La racionalidad política, más allá de si es venganza o no, dice, bueno, yo tengo que cuidar primero a mi base electoral y después a los demás. No sé si tendrá una base en términos de políticas públicas, pero en términos políticos cuidan primero a su base electoral, que definitivamente estuvo con los sectores más bajos, y no con la clase media, que los dejó, y están cuidando a los que los votaron. Ahora, ese núcleo no te alcanza para ganar una elección. En el 23. O sea, que se confía en que se olvidará esta clase media de estas medidas que se están tomando hoy. O la recompondrán en algún momento, quizás. Eso, acordate que a la clase media, así como les das, en algún momento también les quitas, en algún momento les dan, y esa relación se puede recomponer. No te olvides que en el 19 hay un gran componente de clase media que, frustrados con el gobierno de Macri, apoyaron al gobierno de Alberto Fernández. Y lo que ocurrió en estas elecciones de este año es que estamos muy lejos de que haya un voto cautivo. Acá lo que hubo fue un voto castigo hacia los dos polos, porque los que votaron por Juntos por el Cambio también tenían muchos el recuerdo muy fresco de una administración de Macri que no los había terminado de convencer. Entonces, acá hubo un voto castigo hacia los dos lados, y ninguno de los dos puede salir a decir que tiene cautivo ese porcentaje de votos que obtuvo en el 21 de cara al 23. ¿Ves a la coalición gobernante con la cohesión y la convicción para enfrentar los graves problemas que presenta la economía? Yo creo que en Argentina, a diferencia del resto de la región de América Latina, tenemos una economía mucho más desordenada que en el resto de la región, pero la política bastante ordenada en este bicoalicionismo, de Juntos por el Cambio por un lado y el Frente de Todos. Ahora, esas dos coaliciones son espejo una de las otras. Por la matemática electoral del sistema electoral argentino, si el peronismo solo te junta 40, 45 puntos o lo que fuera, del otro lado vos tenés que estar cohesionado para que no te ganen en primera vuelta y poder por lo menos meterte en una segunda vuelta. Claro. Si uno de estos dos polos se empieza a fragmentar, el otro polo indudablemente se va a fragmentar, porque empiezan a haber las voces disidentes que dicen, por ahí yo con 20, 18, 20, 25 puntos me puedo meter en una segunda vuelta, ¿por qué le voy a ceder ese poder a otra persona de mi mismo espacio? Y creo que en ambos polos estamos empezando a ver algo de eso. Del lado de Juntos por el Cambio, en estos días se discutió la composición, se puso en jaque, digamos, la composición de cómo iba a ser el bloque y la presidencia del bloque, y del lado del Frente de Todos, bueno, está a la vista las divisiones y las fragmentaciones que hay. Si eso va a tensionarse al punto de una ruptura o no, creo que todavía está por verse, pero definitivamente los incentivos hacia la ruptura son hoy mayores de lo que eran hace unos años. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con las reflexiones de la politóloga Ana Iparraguirre, comparando la situación actual con la crisis del 2001-2002 y trazando unas perspectivas sobre la situación política de los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.